Amigos, ya les había anunciado que hoy hablaríamos sobre transporte. Díganme qué tema. Le quita el sueño a cualquiera. Y le decía a mi invitada hoy, no sé quién la convenció de que aceptara esa posición como directora del Intran. Joven, hermosa y aplaudida, cargar con ese peso pesado para esta sociedad, el caos del transporte, todo. Pero aquí está Claudia Francesca de los Santos echando la pelea y demostrando que siendo mujer y teniendo una política coherente, firme, a corto, mediano y largo plazo, podremos, Dios mediante, resolver el tema del transporte en la República Dominicana. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Qué bueno, qué bueno. De verdad, ¿cómo decidiste asumir eso? Bueno, lo que pasa es que es un tema que teníamos cerca de 3 años trabajándolo. Ya. Hay que decir que usted venía de trabajar muchos años en el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Entonces, en el Ministerio de Obras Públicas, desde el inicio, estamos trabajando todos los temas de tránsito y transporte a través de infraestructura. Claro. Luego se crean estas comisiones para ir viendo el tema del tránsito en lo que es el proyecto del gobierno del presidente Danilo Medina. Y bueno, pues estuvimos en esas comisiones desde el principio. Entonces, conocíamos bastante bien cuáles eran los problemas, cuáles eran las situaciones, pero te voy a decir la verdad, no tan bien como cuando te toca vivirlo en carne viva. Y llegar allá adentro. Así es, pero definitivamente es algo que había que hacerlo ya. Era algo pendiente en la agenda por muchos gobiernos y muchos periodos. Entonces llegó el momento de iniciar. Somos un país que es el último en Latinoamérica que está tocando lo que es su tema de tránsito y transporte. Entonces, no podíamos seguir detrás, era un tema muy pendiente en la agenda y había que abordarlo, y ahí estamos. Y eso pasa cuando vemos los numeritos por los accidentes de tránsito, que nos ponen los pelos de punta a todos cada vez que vemos esos accidentes lamentables, y pasa por la educación vial. A veces ocurre en autopistas, sé que han intervenido, comienzan a estudiar puntos en la autopista Duarte, pasa por cómo nos manejamos. Decía más temprano que cuando hablamos de tránsito hablamos del tránsito vehicular, pero del peatonal también, los derechos, los deberes, el rigor que tiene el peatón. Y todo comienza por una ley que se gesta en el Congreso. ¿Cómo se va aplicando la ley? Alguien decía, es imposible de aplicar, hay tantas cosas que hacer. ¿Qué han priorizado en el cumplimiento de esa ley para avanzar? La ley 6317 es así, es una ley muy amplia, es una ley que indica cerca de 44 reglamentos para poder implementar algunos temas, y yo digo que cada artículo de la ley es un proyecto diferente. Ahora bien, tenemos una herramienta muy importante en nuestras manos, que es el Plan Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana, un documento que preparamos mientras estábamos en obras públicas ante la necesidad de que hiciéramos algo. Este plan genera una serie de acciones y prioriza, porque establece el 62% de las muertes son motoristas y el 19% son peatones. Entonces te dice, esos son los 2 puntos que tienes que ir tocando para alcanzar tu meta de reducir las muertes en un 30% al 2020. Entonces, llegamos al Intran. El Intran llega con una herramienta en sus manos que le dice qué hacer y cómo hacerlo y por dónde comenzar. ¿Cómo lo están haciendo con los motoristas, por ejemplo? Con los motoristas primero preparamos con ellos mismos lo que es el plan del motorista. Todos participaron, todos los sectores, motoconchistas, deliveries, Harley, Vespa, todos representados, trabajaron con nosotros ese proyecto. Ese plan próximamente ya lo vamos a sacar e inmediatamente viene el reglamento. Pero en este proceso hemos ido formalizando y trabajando con ellos lo que es convertirse a compañías, estas asociaciones de motoristas, lo que es a los motoconchistas organizarlo con la identificación, que tengan su chaleco, que tengan algún tipo de carnet, y próximamente vamos lo que es la identificación de ellos como institución, o sea, que los agentes de DGCET puedan validar que ese es un motorista que está registrado para hacerlo. Usted habla de validar, y un tema que le preocupa a la población, y lo manifestaba la ley de alguna manera, era el tema de los carros públicos, que supuestamente la ley planteaba que había que sacar los carros públicos que no tenían las condiciones, que incluso el que iba en carro público tenía que ir un cinturón. Todos sabemos que la mayoría no lo tiene, y que venía el cuestionamiento, bueno, pero si tienen alguna cosa, no tienen hasta una luz, ¿cómo le dan el permiso de tránsito en la evaluación que se hace anual? ¿Cómo eso podemos revertirlo y que el carro público
aun cuando comiencen a surgir nuevas propuestas de transporte masivo o colectivo entre asociaciones públicas y privadas, pero al menos el que tengamos se apegue a la ley y garantice la vida de las personas que van allá adentro. Sí, el mandato es el transporte masivo. Exacto. Solo así se organiza el transporte de una ciudad. Entonces, este transporte masivo, tendrás autobuses que sustituirán una serie de vehículos del transporte público, el concho, como lo conocemos. ¿Qué pasa? La ley también indica que todos los vehículos con más de 15 años deben de ser sacados del sistema y sustituidos por los autobuses. Y la ley también indica lo que es el proceso de chatarrización. Sí. Le dice el Estado, tú tienes que adquirir esas unidades, sacarlas de circulación y chatarrizarlas, desaparecerlas. Y DGI debe eliminarlas de su registro. ¿Y qué se hace con los propietarios de esos vehículos? Entonces, los propietarios de esos vehículos ¿van a recibir el dinero? Son parte de los sindicatos, pero ellos tienen varias opciones. Ese sindicato que se convierte en compañía, ellos pueden ese bono aportarlo a su compañía para tener más acciones. Pero también es un bono que podrán utilizarlo en lo que tengan que pagar para la entrada del autobús que viene. Pero también habrán algunos que dirán, bueno, yo me salgo del sistema, pues entonces esos recibirán su dinero. Pero ahora mismo estamos censando, tenemos un censo que se hizo en el 2017, donde tenemos exactamente cuántos hay, dónde cuántos son, quiénes lo conducen y cómo está. Eso existe. ¿Qué combustible utilizan? Todo eso. Todo. Entonces, en base a ese censo es que vamos a trabajar, porque hay algunos que han estado adquiriendo vehículos viejos, pensando que esto va, pero no, es únicamente lo que están registrados en los registros tanto de la antigua OTTT como de la antigua MET. Pensé que la relación entre el Intran y los mal llamados sindicatos, porque no son sindicatos, en el fondo son grandes compañías de transporte, Conatra, Fenatrano, etcétera, etcétera, iba a ser más difícil. No sé si por ser usted mujer y decirle cualquier verdad a un transportista con una sonrisa y mirándole a los ojos, lo convence de otra manera. He leído hoy en la prensa, por ejemplo, que van a comenzar en los próximos días las rutas alimentadoras y va a ser con Conatra y otro sindicato más, o sea que se van involucrando en un plan que va centralizando el gobierno. Ellos son parte importante del plan. Y no se han portado mal. Bueno, ellos protestan un poquito, pero ya nadie para el transporte en la calle, era una locura. Ellos tienen sus temas, pero ahora hay muchas leyes que limitan ciertas acciones. Bien. No únicamente la 6317, hay una serie de leyes antiterrorismo. O sea, hay una serie de leyes que limitan las acciones que tú puedes hacer en las vías. Pero sí hay una parte muy importante. Por primera vez, son ellos los que van a adquirir los autobuses. Qué bien. No es el Estado que los va a adquirir. No es otro plan de aquello de nada. Nada de eso. Nosotros sí le estamos dando las especificaciones técnicas de con qué debe cumplir ese vehículo. ¿Qué requisito debe cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Y ellos son libres de adquirir estas unidades con el concesionario que ellos decidan. Incluso algunos me han llevado los concesionarios a la oficina, incluso a las fábricas de China o de cualquier otro país que son los que van a fabricar sus autobuses. Y sí le hemos dicho lo siguiente, todos los sindicatos que sean eficientes en el manejo, en la operación de su ruta, de su corredor, pues cada día nosotros iremos pues agregando rutas alimentadoras de ellos mismos, iremos ampliando lo que es este proyecto. Pero tenemos que tener esos pilotos para ver realmente cuál va a ser el resultado de esto, porque al final el Estado tiene el operador del Estado, que es OMSA. Claro. Entonces, OMSA de la misma manera está siendo reforzado, pero en los corredores principales, donde no afectaría a ningún otro operador y le estamos dando la oportunidad al operador de que demuestre que sí, que él puede hacerlo, que él es capaz de cumplir. ¿Qué hacemos con los transportistas de carga? Que a veces se levantan con los cables cruzados, paran los muelles, a veces llevan varios días, tiene que hablar ustedes, habla el encargado de portuaria, se mete todo el mundo, hasta el presidente ha tenido que involucrarse en esto porque trancan el juego y la carga se queda. Hemos creado un protocolo, las instituciones del Estado, en este caso Portuaria, Policía Nacional, DGCET, Intrant y Procuraduría General de la República. Hemos creado un protocolo, pero realmente, por lo menos desde que se creó el Intrant, no hemos tenido que implementarlo porque ya ellos no te cierran la entrada del puerto. ¿Por qué? Porque la ley antiterrorismo prohíbe cualquier tipo de bloqueo de un aeropuerto, de un puerto o de cualquier otro, o una vía. Entonces, la ley de antiterrorismo
habla de 30 años, sí, si tú la violas. Entonces, por eso le decía anteriormente que ya hay muchas leyes que acciones que antes era muy normal que ocurrieran, ahora se cuidan un poco. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo con la carga? Recuerda que nunca había habido una ley que tocara el tema transporte de carga. No. Siempre había sido lo que se entendía que había que hacer y lo que el sindicato o los privados entendían que tenían que hacer. Pues ahora nosotros estamos haciendo primero una cosa. Por ejemplo, estamos levantando, hemos creado como un anillo en el Gran Santo Domingo, todas las entradas de la ciudad. Veamos cuántos vehículos de carga entran y salen a la ciudad de Santo Domingo. Esto con encuestas, claro, conversando con ellos, estamos viendo incluso qué compañías ellos representan para poder implementar soluciones. O sea, no podemos hablar de soluciones sin conocer qué es lo que está pasando. Claro. Y ustedes saben que esta ley habla incluso de los pesajes, sí, para ver la forma de la carga, pero también menciona la forma de llevar la carga. Fíjense que hoy nos reportaron un camión que se volcó en una carretera, el otro día uno en la rotonda de la 27, el otro día en la Máximo Gómez, y es sencillamente, primero, radios de giros en vías que no están diseñadas para vehículos de ese tamaño, claro, y lo otro es la carga que tiene ese vehículo. Exacto. Entonces, son ingredientes que hasta el momento nadie lo había regulado, nadie les había dicho cómo era, entonces hay que comenzar a actuar con relación a eso. ¿Y eso es sancionable? Eso es sancionable. Ajá. En el momento que nosotros establezcamos, por ejemplo, las estaciones de pesaje, sí, que se demuestre que ese vehículo iba con más carga de la que era permitida, pues es inmediatamente sancionable. Lo que pasa es que tenemos que llegar a ese momento y en lo que llegamos a ese momento, a través de resoluciones, iremos implementando medidas para evitar lo que viene ocurriendo ahora mismo a nivel nacional, en todo el país. Ya. Otro tema ya por último, que es el tema de, bueno, me quedan dos. Uno, acaba de salir una resolución para el uso de luces LED en los vehículos, en los motorizados. Hay quien ha protestado por eso, ha protestado porque como si existe la ley le están dando 15 días para que la retire. Si está la ley tiene que retirarlo y ya, no hay que darle un margen de tiempo. Es una resolución que va dirigida a las luces de alta luminosidad. Ya no es la LED, porque LED puede ser cualquiera, sino alta luminosidad. ¿Por qué? En el Intran, como nuestra meta es salvar vidas, sí, pues todo lo que represente salvar una vida será regularizado. Entonces, ¿qué situación estamos teniendo a nivel nacional, principalmente en todas las carreteras del país? Vehículos que no son las luces originales de los vehículos. Cabe aclarar que muchas personas dicen, bueno, pero mi vehículo tiene luces LED de fábrica. Tranquilo. Sí. Si son tus luces de fábrica, no hay ningún problema porque están diseñadas para no molestar al que viene de frente. Claro. Ahora mismo las personas se están quedando totalmente ciegas cuando le da esa luz de frente. Que pasa esa luz, porque son barras, son faroles, es de todo. Entonces, esta resolución que dice, bueno, te lo permito para competencias y para deporte, para hacer deporte, para los rallies que todos conocemos que se hacen. Mientras no estés ejerciendo el deporte, debes cubrirla para que la gente de DGCET sepa que tú no la vas a encender en la carretera. Claro. Y las que son un simple lujo, porque me gusta, porque mi carro se ve más bonito ahí y no me importa lo que le pase al otro, pues esas tienen que ser retiradas. Entonces, por eso la resolución habla de autorizar a los que sí lo usan para un tema deportivo, pero eliminarlo a aquel que lo usa sencillamente por un gusto y por un entretenimiento, porque tenemos que ir creando conciencia y tenemos que pensar en los demás. Claro. No podemos seguir creyendo que nosotros somos el rey de la vía y no nos importa lo que le pase al otro. Hablando de los demás y por último, con los peatones. Siempre cargamos los que manejamos un poco más, pero también los que caminan. Si usted tiene un puente, los he visto, y a veces hay accidentes lamentables y ocurren a los pies de un puente peatonal, porque usted no toma el puente peatonal, Dios santo. La ley de una manera muy inteligente dice, se puede multar al peatón. Ajá. Ahora bien, nosotros creemos... ¿Se ha multado alguna vez algún peatón? No, nosotros creemos en que debemos crear la conciencia y crearle las condiciones, porque le voy a decir algo. Ahí que terminamos ya el plan peatón seguro en lo que era la intersección de la Lincoln con Kennedy, donde están algunos centros comerciales, pues hemos visto con mucho orgullo cómo ya el peatón cruza donde tiene que cruzar
y en el momento que tiene que hacerlo. Anteriormente lo hacía dentro de los vehículos, claro, y la verdad que para muchos vehículos era una sorpresa encontrarse con el peatón. Claro. Entonces ocurrían los siniestros. Entonces este plan lo estamos llevando a varias intersecciones donde se nos reportan constantemente accidentes con peatones, pero también tenemos que darle la oportunidad de enseñarlo. Ahora bien, ¿qué si observamos al peatón? Donde hay un puente peatonal, la vía inferior no está diseñada para que él la utilice. Claro. Entonces tiene que utilizar el puente peatonal, y en esto los agentes de DGCET están apoyando bastante en dirigir a las personas a cruzar donde tienen que cruzar. Recuerden que al final todo lo que implementemos y regulemos sobre los agentes de DGCET y de otros organismos son los responsables de dar el cumplimiento en las vías. Por ejemplo, CESTUR con el tema de en la zona turística, velar por las resoluciones que emitamos, DGCET en las vías urbanas y también en las carreteras, Comipol de igual manera en las carreteras por su alta presencia que tiene. Hay algunos operativos que hemos realizado con ellos para que nos ayuden con ciertos controles, principalmente con los vehículos de carga. Entonces, al final esto es una tarea de todos somos responsables, cada quien tiene que poner su granito de arena. Cada uno debemos de tomar conciencia de esta grave situación que tenemos. La cantidad de muertos y lesionados que tenemos cada año por el tránsito, caramba, es un número que no nos merecemos como nación. Que no nos merecemos como nación. Entonces, creemos conciencia al respecto, y por eso cada vez que tengo alguna intervención trato de llevar a las personas a que entiendan que cada una de estas medidas que iremos implementando no es para complicarle la vida a nadie, es sencillamente para salvar alguna vida. Y eso es suficiente, y hay que agradecerlo y hay que apoyarlo. Gracias. Gracias. Se quedaron muchos temas más, el tema del transporte turístico, el tema del transporte quizás a Haití, que a veces es torpedeado por otras compañías, a veces algunas compañías de transporte en Santiago hacen aumentos indebidos de precios de pasajes sin haberlos validado. El tema de las multas, si no hay consecuencias para los infractores de la ley, peatones o choferes, seguirán como chivos sin ley, y el ser humano al final es un animal un poquito más superior, a veces funciona y reacciona como cualquier otro o peor, y hay que entrarlo en cintura, y solamente, y existe todo, con multas, con el respeto a la ley, con respeto se le dice cuál es la infracción, etcétera. Hay 20.000 maneras de eso. Da pena cómo hay gente que es multado por infracciones que han tenido no sé cuántas. Una persona fue un titular de un periódico, como no sé, 100 infracciones y no la había pagado nunca. Es un irrespeto a mí que la pago, al otro que cumple la ley. Entonces, tenemos que ser estrictos en eso. Pero quedan pendientes para una próxima visita. Así Venga, que no es tan tarde. Aquí estaré. Comparte un poquito la noche con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Claudia Francesca de los Santos, titular del Intran, en esta emisión estelar de Telenoticias.